El misterio de la muerte de José Smith, parte 2. La ciencia forense reconstruye el martirio. Bienvenidos de nuevo a Evidencia Sud Sin Fronteras. Si no has escuchado el episodio 1, te invitamos a hacerlo para entender el contexto, la tragedia en Carthage, el entierro secreto, y la carrera contra el río Mississippi que forzó la exhumación de los restos de José y Hyrum Smith, en 1928. En el episodio de hoy, no hablaremos de rumores ni de especulaciones. Hablaremos de huesos, de balas y de ciencia forense. Los relatos de los testigos oculares como Willard Richards son vitales, pero incluso entre los supervivientes hay lagunas y puntos de vista diferentes. Afortunadamente, los restos exhumados en 1928 actuaron como un testigo silencioso de lo ocurrido, revelando un escenario más completo y brutal de aquel 27 de junio de 1844. Los cuerpos de Hyrum y José estaban en condiciones frágiles, pero los científicos pudieron examinar los daños en los cráneos que coincidían con las heridas de bala descritas. La muerte y el misterio de José Smith, el informe forense de 1928. Hemos rescatado de las orillas del Mississippi lo que el río amenazaba con llevarse, los restos de José y Hyrum Smith. Tras un entierro secreto que duró 84 años, los esqueletos de los mártires están ahora en manos de historiadores y forenses. El mundo por fin tiene un testigo mudo de los hechos del 27 de junio de 1844, un testigo que puede resolver las inconsistencias dejadas por los relatos de testigos oculares. El examen se centró en los huesos más resistentes y reveladores, los cráneos. El cráneo de Hyrum Smith, confirmación de un asesinato instantáneo. El cráneo de Hyrum Smith fue el más fácil de identificar. Presentaba daños severos que confirmaron con escalofriante precisión la narración del martirio. Impacto facial y orificio de salida. Los forenses documentaron una destrucción significativa en el área del rostro, específicamente en el lado izquierdo. Había un gran orificio de salida en la porción anterior izquierda de la cabeza. La bala entró por la puerta, impactó a Hyrum de frente y salió destrozando el hueso frontal y el maxilar. Este fue el golpe mortal que lo hizo gritar, "Soy un hombre muerto", y caer sobre el suelo de la cárcel. Segundo impacto, occipital, se encontró una segunda herida de bala con su entrada en la parte posterior del cráneo, en la región occipital. La trayectoria y el punto de entrada sugieren que este disparo pudo haber impactado a Hyrum mientras ya estaba cayendo o inmediatamente después de caer al suelo. Este hallazgo respalda la brutalidad del ataque, asegurando que su muerte fue instantánea e irrecuperable. El análisis de los dientes. El examen de la dentadura, que incluía restauraciones dentales realizadas en vida, también fue vital para confirmar que los restos pertenecían a Hyrum, tal como se esperaba. El cráneo de José Smith, disparos, caída y el misterio del vacío. El cráneo identificado como el de José Smith ofreció la evidencia más dramática y los detalles más reveladores sobre sus últimos momentos de lucha y su muerte fuera de la cárcel. Múltiples heridas de bala. A diferencia de Hyrum, los restos de José indicaron que había sido alcanzado por al menos 3 o 4 balas de mosquete, más otras 2 heridas de bala adicionales encontradas en el cuerpo. La lesión de la caída. El esqueleto mostró evidencia de impacto violento en las extremidades y la cadera, compatible con una caída desde una altura, la ventana del segundo piso de Carthage. Esto confirma su desesperado intento de escape o distracción que lo llevó al alféizar. El misterio del hueso facial faltante. El hallazgo más curioso y crucial fue la ausencia de la porción inferior del rostro de José Smith, incluyendo parte del maxilar y los huesos nasales. No es que estos huesos no se hubieran formado, simplemente no estaban presentes con el resto del cráneo. La implicación de los huesos faltantes, la evidencia más dura. Esta porción faltante no se explica por la descomposición normal, que hubiera afectado a todos los huesos por igual después de 84 años. El informe forense sugiere una conclusión escalofriante. Disparo a quemarropa y fragmentación. La ausencia de esta parte vital del cráneo, junto con la evidencia de las múltiples entradas de bala, indica que el disparo final y más devastador fue realizado a muy corta distancia o incluso a quemarropa. Un impacto de mosquete o fusil a quemarropa en la cara habría causado la fragmentación y pulverización de esos huesos. El tiro de gracia. Estos disparos probablemente ocurrieron después de que José cayera de la ventana. Mientras yacía herido, el golpe fatal en el rostro le quitó la vida, desintegrando la estructura ósea del maxilar y el área nasal, de ahí el espacio vacío que encontraron los investigadores de 1928. Coherencia con testigos. Aunque los testigos oculares no vieron la muerte final a quemarropa, la evidencia ósea apoya la idea de que la turba se reunió alrededor del cuerpo caído para asegurarse de que estuviera muerto. Este hallazgo forense complementa los relatos y llena el vacío sobre cómo fue rematado el profeta. Conclusión final del examen forense. El examen de 1928 no solo reubicó y protegió los restos, sino que proporcionó un relato científico e indiscutible del martirio.
Las heridas en los cráneos de José y Hiram no eran accidentales, eran el resultado de una emboscada brutal y letal. La ciencia forense de 1928, en particular el análisis del cráneo faltante de José, actúa como el testigo más fidedigno, demostrando que su muerte fue una ejecución con un asalto despiadado y a quemarropa. El informe forense de 1928 nos da los detalles más duros y claros del final de los hermanos Smith. La evidencia física de los huesos y las marcas de las balas cierra la puerta a la especulación y confirma la historia de su sacrificio. En el próximo episodio de Evidencia Sud sin Fronteras, exploraremos el legado de este martirio en el movimiento santo de los últimos días.